gracias a vosotros por vuestra presencia aquí, a los que nos sigan a través de las redes, pues también bienvenidos a esta sesión. Lo primero que yo quería hacer era agradecer a esta universidad la invitación que me ha hecho para venir. También el hecho de que tenga en cuenta el ámbito de la comunicación social para el ámbito de la comunicación social a la hora de hablar de la doctrina social de la Iglesia, a la hora de hablar del desarrollo de los pueblos, a la hora de hablar de la sociedad y de la cultura, pensarlo también desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la Iglesia. Bueno, lo primero, yo quería hacer como tres cosas, además de agradecer esta invitación. Quería partir esta intervención en tres puntos. Lo primero que serían los principios de la comunicación, cuáles son los principios de la comunicación o cómo nosotros los vemos y los entendemos. Después sería los objetivos de los medios de comunicación, el objetivo de los medios de comunicación, que a mi juicio es el bien común, o sea que no hay otro objetivo para un medio de comunicación realmente valioso que no sea el bien común, el bien de la sociedad a la que sirve. Y luego hablaríamos de las redes sociales y de cómo pueden aportar cómo pueden aportar al desarrollo de los pueblos, ¿no? En el marco de lo que es la doctrina social de la Iglesia o de lo que nosotros vivimos como doctrina social de la Iglesia. Lo primero en torno a los principios de la comunicación, lo primero que tenemos que tener metido en la cabeza es que la comunicación está al servicio de la verdad y al servicio de las personas. O sea, la comunicación está al servicio de la verdad y al servicio de las personas. Por tanto, lo primero que podemos afirmar es que cuando no hay verdad en la comunicación, en realidad no hay comunicación. Cuando no hay verdad, lo que se produce es o una incomunicación, o cuando se comunica el error, se produce un retroceso de la sociedad, ¿no? La sociedad avanza con la verdad cuando la verdad se da a conocer, la sociedad se detiene cuando no hay comunicación de la verdad, y la sociedad retrocede cuando se comunica la mentira, cuando se comunica el error. Y esto lo tenemos muy accesible en los medios de comunicación con los que nos manejamos habitualmente, con los que trabajamos habitualmente, ¿no? Nos damos cuenta de que hay medios de comunicación que hacen retroceder a una sociedad, ¿no? Que hacen, por lo que dicen, por lo que piensan, por lo que transmiten, están haciendo para atrás, están haciendo que el hombre, que tiene que ser servido por los medios de comunicación, en realidad ve cómo se deshumaniza, empieza a ser menos hombre, ¿no? Y esto basta con encender a veces canales de televisión en los que el hombre aparece deshumanizado. La imagen que se proyecta del hombre es una imagen deshumanizada. Esto se produce de manera especial cuando la comunicación comunica la mentira. Por eso el primer valor, el primer pie en el que se puede apoyar la comunicación es el de la verdad. Se enseña en las facultades, o se enseñaba en las facultades de comunicación, la necesidad de la objetividad, ¿no? De ver las cosas y ofrecer las cosas como se nos presentan, como son en sí, como se nos presentan, como somos capaces de acogerlas, ¿no? De alguna forma como quitando la misión del periodista ante la cosa, ¿no? O sea, el periodista no interviene en la realidad que transmite, sino que simplemente la traslada. Esto es lo que hay, esto se lo cuento, ¿no? Pero la objetividad es imposible. O sea, la objetividad en los medios de comunicación es imposible. Y eso no es algo malo en sí mismo, es algo que hay que saber de entrada. Que no haya objetividad no quiere decir que no se transmita la verdad, sino que los medios de comunicación tienen unas limitaciones que hay que conocerlas, ¿no? Para poder trabajar con ellas, porque si no, si pensamos que podemos transmitir toda la verdad de todo lo que conocemos, pues nos estamos equivocando. Los medios de comunicación no pueden transmitir todo lo que ocurre. Por las propias limitaciones, en primer lugar, por las propias limitaciones que tiene el medio, ¿no? O sea, el espacio está limitado, el espacio radioeléctrico está limitado, la capacidad que tenemos de contar un informativo en un informativo o en una noticia de 40 líneas de un periódico, un Consejo de Ministros, quiere decir que no vamos a contar lo que ha pasado en el Consejo de Ministros. Si lo contamos en la radio, en una pieza de un minuto, no lo vamos a contar, lo que ha pasado en el Consejo de Ministros, y en televisión tampoco.
Entonces, la objetividad, por eso, desde el punto de vista técnico, no es posible. No podemos contar todo lo que pasa. Tampoco muchas veces es posible la objetividad del todo desde el punto de vista de la ideología, entre comillas, de los medios de comunicación, ¿no? Desde el punto de vista que los medios de comunicación adoptan para conocer la realidad. Esos puntos de comunicación son legítimos, o sea, no es un delito que un medio de comunicación tenga un ideario. Podría ser un delito si ese ideario no es público. O sea, si las ideas que sostienen un medio de comunicación no se manifiestan al público. Hoy, por ejemplo, en España hay muy poquitos medios de comunicación, que yo sepa solo dos, que tienen su ideario puesto en la página web. Y dicen, nosotros contamos la realidad desde este punto de vista, que nos parece el que la sociedad necesita, que es el punto de vista que nosotros tenemos, que fenomenal. Si yo sé cuál es el ideario del que me está hablando, yo puedo tener un mejor acceso a la verdad de lo que me está hablando. Podré componer lo que falta, podré pensar, bueno, pues este punto de vista está bien, pero como viene con este ideario, pues el ideario es una cosa legítima, es una cosa necesaria de los medios de comunicación, pero es necesario hacerlos públicos para que yo sepa qué es lo que me quieren contar. Por tanto, objetividad imposible por las limitaciones técnicas de los medios de comunicación, hoy mejorando bastante gracias a las redes sociales y a Internet, a las nuevas tecnologías de la comunicación, pero que todavía es imposible que quepa todo. También imposibilidad de la objetividad por esta limitación, digamos, desde el punto de vista de ideario, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para alcanzar la verdad? ¿O de qué podemos hablar entonces si decimos que no es posible la objetividad, pero que se puede llegar a la verdad? Bueno, pues el criterio es el que yo llamo la verdad posible. O sea, ¿qué nos puede contar un medio de comunicación de lo que pasa? La verdad posible. ¿Posible de qué? Pues posible en función de la persona que la conoce, en función del medio en el que trabaja, en función de las limitaciones de corte, digamos, económico de la propiedad. Ahí es el marco en el que la verdad puede quedar recortada y seguir siendo verdad, ¿no? Entonces, esto me parece que no es nada fácil de hacer, es muy fácil equivocarse con esto, pero en un medio de comunicación todo lo que pasa no cabe. El periodista tiene la misión de recortar la verdad para servirla al público, al lector, al oyente, que es el que tiene derecho a la verdad. En el modo de recortar es donde yo me juego la calidad de la información. En el modo de cortar las cosas para que entren es donde yo me juego la calidad de la información. ¿Eso qué exige? Pues primero exige una gran profesionalidad del periodista y una gran honestidad por parte del periodista, ¿no? O sea, el periodista que cuenta la verdad tiene que conocerla completa y entenderla para saber que su recorte de la verdad, lo que él va a ofrecer a las personas, va a estar ajustado a la verdad. O sea, eso es verdad, ¿no? Esa profesionalidad del periodista muchas veces, bueno, en muchísimos temas no viene dada. O sea, muchas veces los periodistas estamos hablando de realidades que no conocemos bien y por tanto, cuando las contamos, las mal contamos. En ocasiones, sobre todo en ámbitos, digamos, en ámbitos un poco complejos o más tecnológicos o en ámbitos que tienen un trasfondo detrás de una cierta profundidad, el error que se produce en la transmisión de las noticias siempre suele ser bastante grande, ¿no? Por ejemplo, es una queja habitual. Nosotros en la iglesia, o la gente de la iglesia muchas veces se queja, nos quejamos de la poca profesionalidad de los periodistas que cubren la información religiosa. Los abogados les pasa lo mismo, a los médicos les pasa lo mismo, a los científicos les pasa lo mismo, ¿no? En cuanto hay una rueda de prensa científica, los que tiene delante no saben nada de ciencia. Entonces se enfadan porque creen que les están tomando el pelo, pero es que los que están delante no saben. Cuando hablamos de la iglesia, los que están delante no saben nada de la iglesia, saben un poco, ¿no? Igual aprendieron algo en un colegio. Pero entonces, el primer punto de vista, o sea, lo que nosotros podemos incidir para que esa información sea verdad es ser muy claros en nuestra forma de contar las cosas y no dar nada por supuesto, no dar nada por sabido, ¿no? Si no,
los que vamos a limitar el acceso a la verdad somos nosotros. O sea, cuando los que dan las noticias, en mi caso pues hablo de la Iglesia, ¿no? No somos claros y no somos nosotros los que sacrificamos la totalidad para poder ofrecer una información más compacta que no falte a la verdad. Cuando no somos capaces de hacer esto, ese recorte lo va a hacer un periodista que no sabe hacerlo, ¿no? Bueno, pues que no, porque no lo tiene que saber todo, ¿no? O sea, cuando se da información sobre tribunales, hay gente que es especialista, pero hay mucha gente que no. Y entonces recorta y a él le da igual si es un recurso administrativo o si es un recurso por la vía penal. Lo que se ha hablado de un recurso, ¿no? Y entonces el periodista pone un recurso, ¿no? Y entonces el juez se enfada. O, ¿cómo pueden decir que es esto si todo el mundo sabe? Bueno, pues no son cosas que se sepan, ¿no? Quiere decir, pues, que los periodistas necesitan una gran profesionalidad, sobre todo saber lo que no saben. O sea, lo más importante en casi todos los aspectos de la vida, pero en el ámbito de la comunicación, un periodista tiene que saber lo que no sabe. O sea, tiene que saber qué parte del universo, de las cosas de las que habla, no tiene ni idea o sabe poco, ¿no? Para poder completar, cuando sea necesario, esas lagunas en una información que va a dar, ¿no? Saber acudir a las fuentes, saber seleccionarlas, saber, o sea, ejercer de periodista, ¿no? Me parece que una labor de las facultades de comunicación que es fundamental para algún ejercicio de esta profesión es educar a la gente en encontrar las fuentes autorizadas y actualizadas de lo que va a hablar. Cuando uno no sabe encontrar en Google la página adecuada de la información que quiere que está buscando y tal, sino que va a la primera que sale, pues está actuando profesionalmente mal, ¿no? De alguna forma, el periodista no tiene que saberlo todo, pero tiene que saber qué cosas no sabe. Pues para saber que en esos temas tiene que estudiar más o tiene que mejorar, o si es su ámbito profesional habitual, tiene que ponerse en relación con los que lo saben. La verdad posible es la que se puede ofrecer, ¿no? ¿A qué nos dedicamos en la comunicación? Digo un poco lo que decía al principio. O sea, nosotros en la comunicación nos dedicamos a poner en relación a las personas y a los hechos. O sea, tenemos que ponernos en relación lo que está pasando con las personas que tienen el derecho de conocerlo, ¿no? El derecho de conocer, el derecho de transmitir informaciones, el derecho de la comunicación, de recibir y emitir informaciones, no es un derecho de los medios de comunicación, es un derecho de las personas. Sobre todo en el ámbito de España, por ejemplo, que está recogido constitucionalmente, no son los medios los que tienen el derecho de contar noticias, son las personas, ¿no? Entonces, como yo soy incapaz de ejercer ese derecho por mí mismo en un montón de ámbitos, pues le digo a un periodista, oye, cuéntamelo tú. Tú vete al Congreso y me cuentas qué es lo que han dicho allí, que es que a mí no me da la vida para ir. Y entonces es el periodista el que está a mi servicio. O sea, cuando el periodista no está a mi servicio particular, yo como persona normal, que quiero que me cuentes lo que ha pasado allá. Cuando ese periodista no está a mi servicio, o se ha vendido a otros intereses, o no es profesional y entonces no sabe encontrar lo que yo quiero saber, o tal, entonces se produce la incomunicación. Si ese periodista además tiene otros intereses espurios, lo que pasa es que se está, lo que decía al principio, no solo la sociedad no avanza, sino que la sociedad retrocede. O sea, si a mí, el que me tiene que contar lo que pasa, me cuenta una cosa que no ha pasado, yo como ser humano quedo limitado, quedo reducido. O sea, esto, bueno, a mí me parece que es bastante grave, ¿no? Me parece que o sea, que puede ser grave, ¿no? O sea, hay programas de televisión, lo que decía antes, que deshumanizan. O sea, hay programas de televisión que le cuentan al hombre lo que el hombre no es, ¿no? Y entonces hay hombres que actúan con ese criterio, lo he visto en la televisión y yo me he enterado que esto va así. No va así, y entonces tú... Bueno, el derecho el derecho de la comunicación es un derecho de las personas individuales, que lo cedemos temporalmente en personas o instituciones que nos resultan de confianza. Pero es mi derecho y yo cuando quiero además se lo retiro. Le retiro ese derecho cuando dejo de comprar ese periódico, o cuando dejo de ver ese programa de televisión, o cuando tú ya esto no me lo cuentas. No me fío. Algo me han contado que lo que tú me dices, ¿no? O sea, si nosotros creemos de la Iglesia lo que publican algunos medios de comunicación, tenemos un problema grave, ¿no? Porque entonces la Iglesia estaría llena de sacerdotes que se dedican a no sé qué, ¿no? Esos medios de comunicación no cuentan la verdad y por tanto no sirven para unir a la verdad, perdón, a la persona con los hechos que están pasando, ¿no?
Lo mismo pasa en cualquier otro ámbito, ¿eh? O sea, si yo quiero saber lo que pasa en el Real Madrid de fútbol, que es un buen tema para saber qué está pasando en el Real Madrid de fútbol, ¿no? Si le va a renovar a Casillas o se va a ir Mou antes que Casillas, ¿no? Si yo quiero saber esto, no lo puedo leer en el Mundo Deportivo. ¿Por qué? Porque es un periódico que habla del Barça, sobre todo, ¿no? Entonces, si yo quiero conocer lo que pasa en una realidad, tengo que confiar en personas que me garantizan que ellos sí conocen esa realidad, ¿no? Y la tratan y sobre todo que la quieren. Esto es un paso más, ¿no? O sea, los periodistas, los intermediarios entre las personas y la verdad, tienen que amar la verdad, tienen que amar aquello de lo que están hablando, porque los que peor informan son los que no aman aquello de lo que hablan. Bueno, esto pasa, no pasa solo en la comunicación, nos pasa con todos, ¿no? O sea, si yo tuviera que informar algún día de la persona que peor me cae del mundo, seguramente informaré mal. Con un poquito de mala uva, a lo mejor, con un poquito de tal, pero aunque me pusiera a ser honesto y decía, no, no, voy a intentar, aunque me cae muy mal, voy a intentar contar la verdad, bueno, lo voy a hacer mal. En cambio, si hablamos con personas que, o si nos cuentan la verdad, personas que sí aman a esa realidad, habrá que luego matizar, ¿no? Porque a lo mejor se les va un poco la pasión por esa realidad, ¿no? Pero es más accesible. Lo que cuenta una persona que ama sobre aquello de lo que ama es más verdad que lo que cuenta uno que no lo ama. Los mediadores, los periodistas, están con una triple dependencia, ¿no? Están con una triple dependencia. Primero, una dependencia, dependen en lo que cuentan de la verdad que ocurre, dependen de la persona a la que sirven esa verdad, ellos están en medio, y dependen del medio en el que trabajan. Y tienen una triple dependencia que hace pues difícil su profesión. O sea, el otro día cuando contaba esto a unos estudiantes de periodismo, el hecho de que no se puede, bueno, de que tienes una dependencia triple, una persona me decía, pero no, hombre, eso, no, eso es muy peligroso, dejar al periodista en manos, dejarle al periodista el acceso a la verdad, el acceso a tal, el periodista pues tiene que hacer eso, pero no puede elegir él, no puede seleccionar, él no puede recortar, él tiene que ofrecer todo lo que pasa, lo tiene que ofrecer. Oiga, no, no puede hacerlo. O sea, el periodista no puede coger todo lo que pasa y ofrecérselo a la persona que lo pide, porque el que lo pide no pide, no me cuente todo lo que pasa. Cuénteme lo que usted cree que es importante para que yo funcione por la vida. Si no, estaríamos atascados todo el día en la comunicación. Entonces me decía, eso es muy peligroso. Digo, pues sí, el periodismo es una profesión muy peligrosa, porque es muy difícil ser honesto con la verdad, honesto con mi cliente, honesto con la empresa en la que trabaja y al final ser honesto con uno mismo. Eso es muy peligroso. Y es también, yo digo, el periodismo una profesión de esclavos. O sea, son personas, somos los periodistas, personas que estamos siempre al servicio de los demás y al servicio de la verdad. Por tanto, nosotros no somos libres para seleccionar la verdad, no somos libres para inventar la verdad, ¿no? Lo que es el titular, lo que se suele decir, ¿no? Que la verdad no te estropee un buen titular. No, el periodista no decide los titulares, el periodista es el que cuenta lo que ha pasado. Bueno, un tema importante, otro tema dentro de la comunicación, de unos principios de comunicación, pues hablábamos del encuentro con la verdad, hablamos de poner en relación a los hechos y a las personas, y un tercer tema es el tema de la libertad y la libertad de expresión, que es un principio de la comunicación, ¿no? Un principio fundamental. El tema de la libertad de expresión ha sido un poco, bueno, es uno de los primeros que se reconoce y es uno de los primeros que más ha trascendido, que está en relación, en algunos casos, incluso con la libertad religiosa, ¿no? En Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos, en una de sus enmiendas, admite esto precisamente, ¿no? Como expresión de la libertad religiosa, la libertad de expresión, de transmitir los contenidos, de contar lo que pasa para una persona, lo que pasa en una persona. Es esa persona la que lo decide, como decíamos antes, ¿no? Bueno, pues el tema de la libertad y el tema de la libertad de expresión
es si la libertad es la capacidad de elegir el bien, que esto es muy importante, igual es una forma muy sencilla de decirlo, pero la libertad es la capacidad de elegir el bien. Las personas son libres en la medida en que pueden elegir el bien. Cuando se le da a elegir a una persona entre dos cosas que son malas, una persona así se dice, oye, ¿tú cómo quieres morir? ¿Ejecutado, fusilado o ahorcado? Te dejo libertad. Eres libre para elegir cómo morir. Hombre, pues eso no es un signo de libertad, ¿no? Cuando se elige entre dos cosas que son males, no hay libertad posible, ¿no? La libertad es la capacidad de elegir el bien cuando se da a elegir entre un bien y un mal. Y el hombre se hace libre cuando elige el bien y se hace esclavo cuando elige el mal. Bueno, pues si la capacidad de elegir el bien es lo que nos hace libres, la libertad de expresión es la capacidad de comunicar el bien, la posibilidad de comunicar el bien. Hacemos uso de la libertad de expresión cuando comunicamos el bien que las personas necesitan saber. Cuando comunicamos el mal o cuando comunicamos malamente, de forma mala, no estamos haciendo uso de la libertad de expresión. A veces lo que nos ha pasado, lo que ha pasado en nuestra sociedad, o lo que pasa habitualmente en nuestra sociedad, es que se ha endiosado la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión pasa por encima de todo, ¿no? De la libertad religiosa de las personas, de la libertad de manifestación, de la libertad de acceso a no sé qué. Bueno, uno por su libertad de expresión puede decirte lo que piensa, pero no. La libertad de expresión es solo la libertad para comunicar el bien y para comunicar bien. Entonces, por ejemplo, no hay libertad de expresión para la calumnia, o no hay libertad de expresión para el insulto, o no hay libertad de expresión para la mentira. No, como tengo libertad de expresión, he pensado acordarme esta mañana de tu padre. Bueno, pues no te puedes acordar de mi padre, ¿no? Porque la libertad de expresión no te da ese derecho, ¿no? Entonces, con la capa de la libertad de expresión, como es un titular que es una capa que lo sostiene todo, en cuanto uno alude a la libertad de expresión, ya todo el mundo se pone contra la pared y dice, bueno, dispare. Como usted es su libertad de expresión, yo le dejo que usted me ejecute. No, creo que hay que hacer un debate y hay que hacer una reflexión seria sobre qué es la libertad de expresión, que se enseña, que incluye la libertad de expresión, y hay que ser capaces de ponerla en su sitio. Pues porque si no, basta con abrir los periódicos para saber lo que pasa. O sea, la libertad de expresión le permite a una persona decirle a un político por la calle no sé qué de sus hijos, o le permite a una persona... Entonces, esta cuesta abajo que se inicia hace unos meses y que tiene su paralelo en otros ámbitos, ¿no? A lo mejor que vienen del mundo deportivo o del mundo... Bueno, pues esto se hace, esto tiene mucho valor, es muy divertido, es muy apasionante, pero no está protegido por la libertad de expresión. Eso no es la libertad de expresión. El segundo punto que quería comentar un poco es el objetivo de los medios de comunicación. El objetivo de los medios de comunicación, lo primero que quería decir es que es el bien común. O sea, los medios de comunicación a lo que aspiran transformar, o sea, lo que aspiran comunicar es el bien común. No se puede comunicar para el bien particular. No se puede comunicar para el bien particular. Cuando una persona monta un medio de comunicación, monta los medios de comunicación para dos cosas, me parece a mí, que no son excluyentes. Monta los medios de comunicación para ganar dinero y monta un medio de comunicación para ganar poder, para ganar influencia, ¿no? Y la tercera opción es para las dos cosas, ganar dinero y ganar influencia, ¿no? Y no se me ocurren muchos más objetivos para cuando una persona pone un medio de comunicación. Y esos objetivos no son malos, o sea, está muy bien. O sea, que la actividad humana esté orientada a ganar dinero, a mantener a una familia, a mantener una persona, a mantener una sociedad o tal, me parece que es posible, que es legítimo, ¿no? O sea, no hay nada que invalide, no hay nada que impida ganar dinero para legítimamente su trabajo, ¿no?
Y tampoco está mal ganar influencia. O sea, está muy bien. La Iglesia, por ejemplo, tiene medios de comunicación. ¿La Iglesia puede tener medios de comunicación? Sí. Desde el principio los documentos de la Iglesia dicen que puede. ¿La Iglesia puede estar presente en otros medios de comunicación que no sean suyos? Sí, la Iglesia puede estar presente también en otros medios de comunicación que no sean suyos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una forma de ver las cosas, o sea, nosotros tenemos una forma de tratar a las personas, una forma de ver a la humanidad, de ver al hombre, de servir a la sociedad, que tiene sus criterios y sus puntos de vista y que los podemos canalizar a través de un medio de comunicación. O sea, por lo mismo que la Iglesia tiene un hospital o un colegio, la Iglesia tiene un medio de comunicación. O sea, nosotros queremos transmitir una forma de ser humano, tenemos un modelo de ser humano, un modelo de hombre para esta sociedad, y nosotros lo contamos así en nuestros medios de comunicación, ¿no? Y otros tienen otros modelos de hombre y utilizan otras formas para transmitir esto en la sociedad, ¿no? Otros caminos. Esto es legítimo, o sea, no pasa nada. O sea, yo quiero influir, ¿por qué? Porque yo creo que el modelo de hombre que yo soy, el modelo de hombre que yo tengo, me parece que es el que al ser humano lo humaniza. O sea, es el que de verdad al ser humano lo necesita, le hace mejor. Entonces, esto yo lo tengo que contar, ¿no? Si yo pensara, el ser humano mejorará mucho cuando haga no sé qué, y yo no lo cuento esto, pues en fin, estoy impidiendo que la sociedad se desarrolle, ¿no? Entonces, los medios de comunicación son para ganar dinero, legítimo, para ganar influencia. Cuando esta influencia no se pone al servicio del bien común, al servicio del bien de las personas, estoy yo ganando dinero, pero estoy consiguiendo deshumanizar la sociedad. Estoy haciendo que la sociedad sea menos humana y que, por tanto, pues vaya al desastre, ¿no? Hay sociedades enteras que se han hundido por una forma de entender, no la comunicación, ¿verdad? Pero sí, entre comillas, su tiempo libre, que les deshumanizaba totalmente, ¿no? Entonces, es un ejemplo clásico, ¿verdad?, de la cultura romana, que es una cultura impresionante, de un desarrollo brutal, que llega a toda Europa y que, sin embargo, por una forma de entender su ocio basada en la explotación de los demás, una forma de organizarse la sociedad basada en el dominio de unos sobre otros, pues se colapsa y se destruye. Y en muy poquitos años desaparece, ¿no? Nosotros somos capaces de hacer desaparecer la cultura occidental actual a través de la transmisión, a través de la comunicación, de los medios de comunicación, de una forma de ocio que deshumaniza. Bueno, se está haciendo, ¿no? Si el objetivo de los medios de comunicación es el bien común, un segundo punto sería, ¿qué pasa en los medios de comunicación con el bien común de los demás, de los otros países? ¿Qué pasa con el bien común de los otros pueblos, ¿no? O sea, cómo los medios de comunicación sirven al desarrollo de los pueblos. Bueno, la verdad que si miramos un poco cómo es la información de los medios de comunicación sobre las sociedades menos desarrolladas o sobre los países que están en vías de desarrollo o los países del tercero o del cuarto mundo, es muy complicado hacer una descripción general, ¿no? Pero me parece que podemos decir que la información que se da de estas realidades, de estos países, o sea, su forma de contribuir al bien común, pues está muy deteriorada. O sea, los medios de comunicación contribuyen hoy en día muy poco al desarrollo de los pueblos. Contribuyen muy poco dando una información reducida, desinformada, estereotipada e interesada. O sea, esos son, me parece a mí, que los 4 rasgos en los que se puede definir sobre cómo es ese tratamiento que hacen los medios, nuestros medios de comunicación, los que nosotros leemos y consultamos. Una información reducida, porque es verdad que el potencial que están desarrollando países emergentes como India, como Brasil, como Nigeria, no aparece reflejado en los medios de comunicación. Ahora Brasil sí, porque va a tener Mundial de Fútbol y eso le hace muy presente en el mundo. Pero es verdad que el desarrollo que están no tiene un reflejo apropiado en los medios de comunicación, ¿no? Es muy llamativo como países que tienen un potencial económico fortísimo
están desaparecidos de los medios de comunicación. El caso del Congo, por ejemplo, ¿no? Que tiene las minas más grandes de coltán, que es lo que se utiliza para los aparatos de telefonía móvil o para los misiles o para industrias muy importantes en el primer mundo, se nutren del coltán del Congo y el Congo está desaparecido totalmente de los medios de comunicación, ¿no? Entonces eso es llamativo. O sea, no están sirviendo al desarrollo del pueblo, sino que se están sirviendo de ese pueblo en concreto, ¿no? Y así de esos podríamos hablar muchos ejemplos, ¿no? Es una información reducida, es una información también desinformada. No es algo novedoso, es algo frecuente en los medios de comunicación. En cuanto hay un medio que requiere una cierta especialidad, hoy en día prácticamente, y más ahora con la crisis económica brutal que atravesamos y que está afectando de manera especial a los medios de comunicación, no hay en las redacciones periodistas especializados en nada, ¿no? Solo en deporte, esto sí. O sea, todos los periódicos, radios y tal tienen periodistas especializados en deportes, pero en todo lo demás, ¿no? Y en lo que son cuestiones de desarrollo y tal, pues no hay gente informada. Entonces, bueno, es más grave la desinformación que se produce en estos ámbitos, ¿no? En este ámbito del desarrollo de los pueblos. Esto es grave y es peligroso, ¿no? Después, es una información estereotipada, fruto de la falta de profesionalidad, digamos. Nos dejamos llevar por lo que pensamos o por lo que vemos o por lo que decimos. Y luego es una información interesada. Cuando se dan comunicaciones de estos lugares, está sometido a lo que conviene decir para la empresa informativa que lo hace, ¿no? Bueno, pues con estos 4 errores, la consecuencia del trabajo de los periodistas en los países en vías de desarrollo es que, o en los países, la aportación al desarrollo de los pueblos, la consecuencia es que los medios de comunicación, que tendrían un papel fundamental para dar a conocer lo que está pasando en estas culturas en este primer mundo y también para propiciar el desarrollo de los pueblos allí donde están, o sea, para propiciar el lugar de conseguir los medios de comunicación, acercar esas culturas a un desarrollo más profundo, más interesante, lo que está haciendo es aumentar la distancia que hay entre las sociedades desarrolladas y las no desarrolladas. Si la comunicación era el elemento clave, es un elemento clave para el desarrollo de los pueblos, que tienen una riqueza propia, es un elemento fundamental para ese desarrollo de los pueblos, lo que estamos constatando es que esa diferencia, esa distancia, cada vez es mayor. Cada vez hay más distancia entre los países desarrollados y los no desarrollados, y la comunicación está favoreciéndola. ¿Cuáles son las dificultades para una visión correcta de los medios de comunicación sobre los países en vías de desarrollo? Bueno, en primer lugar, la limitada conciencia social de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación tienen muy poquita conciencia social, sencillamente porque están a otra cosa, ¿no? Porque se dedican a sacar adelante su economía en el marco en el que ellos desarrollan su actividad. Y no hay medios de comunicación globales. Los medios de comunicación, y de hecho salen adelante solo los medios de comunicación que están pegados a una realidad de terreno, ¿no? Hoy en día van a salir adelante los medios de comunicación que estén pegados a la realidad más concreta y más cercana de las personas, ¿no? Entonces, no van a salir los medios de comunicación que nos hablen de lo que pasa en China. Pues porque es muy importante, es muy interesante, es muy valioso, pero no interesa, nadie lo va a comprar, ¿no? En cambio, si nos cuentan lo que pasa en la calle de al lado o en la facultad de al lado, o sea, si hacemos no sé si habrá en mis tiempos, un periódico universitario, aquí en esta universidad no sé si lo hay, pero si hay el periódico universitario, lo que se va a leer ahí no es lo que pasa en China, o lo que pasa, no va a tener éxito si pone lo que pasa en China, va a tener éxito si pone lo que pasa en la Facultad de Arquitectura o en la Facultad de Ciencias de la Salud o tal. La proximidad, ¿no? Por tanto, una de las dificultades es la limitada conciencia social de los medios, ¿no? Hay un tema a favor de las redes sociales, es los medios son muy dependientes, sin embargo, las redes sociales son muy independientes. O sea, el vuelco que han dado las nuevas tecnologías de la información es
difundir, hacer una democratización de los medios de comunicación que con muy pocos medios económicos, con muy pocos recursos, incluso con muy pocas capacidades tecnológicas, cualquier persona tiene en sus manos un medio de comunicación. Y esto puede dar un vuelco a la realidad, ¿no? De hecho, en algunos países lo está dando, ¿no? Si conocéis el caso de Joanny Sánchez, me parece que se apellida, es una bloguera cubana, ¿no? que está realmente influyendo notablemente en la percepción que existe sobre la situación real en Cuba, a través de un blog que lo tiene alojado como buenamente puede y que lo mantiene como buenamente puede, pero que se ha convertido en una fuerza de presión para el gobierno de Cuba, que ya pues le permiten salir del país y tal, porque tiene un eco mundial, ¿no? O sea, la socialización que ha facilitado los medios de comunicación y las redes sociales, la democratización que han traído, pueden contribuir de verdad al desarrollo de los pueblos. En el otro extremo, ¿qué dificultades tiene esto? ¿Qué limitaciones tiene esto? Pues en el otro extremo tiene las dificultades de que es muy difícil seleccionar la verdad de lo que se cuenta. O sea, si nosotros sobre algo que pedimos a Google nos responde que tiene 1.000.000 de páginas con esa cuestión, es imposible encontrar cuál es la página en la que yo realmente necesito. O sea, la democratización de los medios de comunicación que ha facilitado las redes sociales está favoreciendo al mismo tiempo un bloqueo por el exceso de información. Esto no pasa en los países en vías de desarrollo porque no están, esos medios de comunicación sociales nuevos no están tan desarrollados. En el tema de la independencia también de las redes sociales y el modo de trabajo en los medios de comunicación, lo que estamos propiciando ahora no es la información. Antes, una evolución o un paso que se ha dado es, antes teníamos muy en cuenta el parte del informativo, la información era del día, escuchábamos el telediario del día, luego la información fue de la hora, ¿no? Nos cuentan la información de la hora, cada hora nos cuenta la radio la información pasó a ser luego del minuto, ¿no? Y entonces hay radios que te informan tal. Con Internet la información es de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, esta velocidad de la transmisión de la información, y bueno, pues eso, ahora, si alguien tuviera que hacer una crónica de lo que yo haya dicho hoy o de lo que estoy diciendo hoy, pues esta crónica en realidad es que está en directo, está toda la crónica, ¿no? O sea que sencillamente basta con asomarse a Internet para poder decir todo lo que yo he dicho, ¿no? Y está al minuto y está actualizado, ¿no? O sea que una característica fundamental de esta aportación de las redes sociales es la velocidad en la comunicación. En el último punto, en el punto 4, el título al revés, el papel de los medios en el desarrollo de los países. ¿Qué hacen los medios en el desarrollo de los países? ¿Cómo pueden contribuir, dentro del marco de la doctrina social o de lo que diríamos contribuir al desarrollo de los pueblos, cómo pueden contribuir los medios o cuáles son los ámbitos en los que tienen que desarrollar? En primer lugar, la instauración y la consolidación del sistema democrático. O sea, nosotros, un medio de comunicación la sociedad necesita conocer la verdad para poder elegir en libertad. Y para eso necesita los medios de comunicación, ¿no? De hecho, la Iglesia ha montado medios de comunicación en los lugares en los que no había libertad de expresión, sencillamente para poder garantizar un derecho humano que permite el desarrollo de los pueblos, ¿no? Lo mismo la consolidación del bienestar económico, sobre todo en este contexto en el que nosotros vivimos, transmitir la verdad y crear progreso tecnológico facilita a las personas el desarrollo de sus sociedades, de sus pueblos, ¿no? Mejoras notables en la educación y en la sanidad. Ahí hay una cuestión que en esto la Iglesia también ha sido pionera o lo ha llevado muy de su mano, ¿no? La utilización de los medios de comunicación, pues para sacar adelante campos educativos y campos sanitarios a través de las radios que se colgaban las emisoras locales que transmitían
en países en vías de desarrollo, ¿no? Y que transmitían programas de higiene, programas de salud, programas de educación y que han propiciado que muchísimos pueblos pues, accedieran de una forma muy limitada, pero muy primaria, pero muy positiva, muy eficaz de alguna forma a lo que estaba pasando, a un acceso a la cultura que se pudiera después desarrollar, ¿no? Que de alguna forma pudiera seguir adelante. Bueno, un cuidado que hay que tener, por terminar, un cuidado que hay que tener en el tema de los medios de comunicación es que en las sociedades menos avanzadas, desde el punto de vista de desarrollo económico y social y desde el punto de vista de desarrollo cultural, los medios de comunicación tienen muchísimas más posibilidades para conducir a lo que en el fondo sería la esclavitud y el dominio de los pueblos, ¿no? Cuando una sociedad no tiene acceso habitual a la verdad o no es capaz de entenderla por su propio desarrollo cultural, los medios de comunicación ven en esas personas un mercado al que se le puede vender unos productos, un mercado al que se les puede vender unas ideas y a que se le puede vender en el fondo una ideología, ¿no? Y esto pues está pasando bastante, ¿no? Entonces es muy llamativo porque hay sociedades que no salen adelante cuando, y es el caso muy claro de Corea del Norte, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar un país entero, digamos, sometido a un punto de vista que claramente anula la libertad de las personas? Pues porque el dominio de los medios de comunicación es total, ¿no? Y entonces, con un solo medio de comunicación, con dos, con tres, con los que ponga el líder del país, puede controlar absolutamente y anular definitivamente el desarrollo de esos pueblos, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, porque yo creo que estamos fuera de tiempo, a modo de conclusión yo tenía aquí una relación sobre las redes sociales que me parecía que podía ser interesante, o de lo que están aportando las redes sociales no solo en el ámbito del desarrollo de los pueblos, sino también en nuestro primer mundo, ¿no? Del que nosotros mismos no somos muy conscientes. O sea, me parece que una de las cosas más preocupantes que está pasando hoy es la distancia cada vez mayor que hay, no entre una brecha digital entre el primer y el tercer mundo en el desarrollo tecnológico, sino también una brecha digital dentro de nuestra propia sociedad y nuestra propia cultura. O sea, muchos de nosotros no entendemos lo que aportan las redes sociales a la sociedad. O sea, los padres no entienden a sus hijos ahora mismo. Y es muy preocupante, me parece que es muy grave, ¿no? Y que en este tema, no sé si es una cuestión de formación, creo que es muy difícil hacerlo bien, pero nos estamos jugando el bienestar de la sociedad futura, pero no en no sé dónde, sino aquí, ¿no? O sea, me parece que estamos asistiendo a una nueva cultura que no está surgiendo en un nuevo espacio geográfico, sino que está surgiendo en el primer mundo. La evolución que ha tenido el ser humano se ha cifrado o ha avanzado en cientos de miles de años, en millones de años, y luego poco a poco se han ido acortando los plazos de la evolución del ser humano. Si nosotros creyéramos lo que vemos ahí, ¿no? Pues pasar el paleolítico, el neolítico, el hombre que utiliza herramientas, el hombre que las construye, el hombre del ordenador, la última imagen ya es una imagen antigua, ¿no? En el fondo es el hombre lleva su teléfono móvil, lleva su ordenador en el bolsillo, en un teléfono móvil, ¿no? En lo que está pasando, lo que tenemos delante es una nueva cultura que no se sabe, me parece que aprovechar, ¿no? Los rasgos que tiene esta nueva cultura que se puede ver en chavales muy jóvenes, ¿no? Y que los tenemos que comprender para poder hacer uso eficaz de las redes sociales y contribuir a la transmisión de la verdad, son estos que pongo ahí en la diapositiva, ¿no? Una velocidad en la comunicación, lo que hemos hablado antes, el procesamiento en paralelo. La gente hoy ya no hace solo una cosa, ¿no? Seguro que los que están viendo esta charla aquí en directo o los que la están escuchando a través de Internet, al mismo tiempo están actualizando el Facebook, están mandando WhatsApps a los amigos, están enviando algún correo o tal, ¿no? Procesamiento en paralelo. El texto ilustra la imagen, ¿no? La gente, las nuevas generaciones son gente de la imagen, donde ven las imágenes y lo que no entienden lo buscan en el texto. Cuando nosotros intentamos educar en nuestra sociedad a los chavales a base de texto, ellos
no entienden nada, lo que ellos necesitan es la imagen. El acceso a la información no es lineal. Entonces, esto es, vamos a ver, no estoy diciendo que esto sea bueno, sino que estoy diciendo que esto es, lo que está pasando. O sea, la gente hoy, un chaval no lee el libro desde el principio hasta el final, lo lee desde el medio y luego salta a otro capítulo, luego lee 3 más antes y luego se hace una composición y ya lo deja, ¿no? La acción constante, la recompensa inmediata, la conectividad, la importancia. Somos diferentes, tenemos una cultura que está surgiendo dentro de nuestra propia cultura, ¿no? Y que tenemos que atender, si no, nos estamos equivocando, ¿no? De la nueva cultura a los nuevos lenguajes, ¿no? En esto nosotros, como Iglesia, digamos que tenemos una limitación importante, ¿no? Somos capaces de contar mensajes trascendentes, pero a base de muchísimos folios y libros y enciclopedias, y esto tiene hueco en Internet, porque en Internet cabe todo, pero no llega a las personas. En esa nueva cultura la incorporación a los medios y la utilización de la tecnología se hace desde muy pronto. O sea, es muy sorprendente la capacidad que tienen niños de 1 año, de 2 años, de manejarse con una tablet, o sea, de interactuar con una tablet. Esa tablet la pones en manos de su padre y su padre se vuelve un poco loco porque no sabe cómo interactuar con ella. Y la cuestión del paso que se ha dado, ¿no? La velocidad en los cambios que se dan, ¿no? Hace 20 años se inauguraba Internet de forma masiva, digamos, se hacía ya un uso masivo de Internet, hace solo 20 años. Hace solo 10 años empezaban las redes sociales, ¿no? La velocidad con la que se suceden los cambios impide que seamos capaces de aprovechar todas las herramientas de las nuevas tecnologías. Y lo único que somos capaces es de coger las ideas de fondo que nos permitan adaptarnos a la nueva situación. Estamos en el fondo azotados. Bueno, esta es una diapositiva que puede conseguir en Internet, ¿no? De lo que ocurre en Internet en un solo minuto, ¿no? La cantidad de vídeos que se ven en Internet, la cantidad de horas que se suben a YouTube, la cantidad de búsquedas que se hacen en Google, la cantidad de personas que entran en Facebook. Bueno, yo creo que esto pasa cada minuto y lo que va a pasar en solo 2 años es de aumento de la información que se transmite de un lado a otro, pues es impresionante, ¿no? Redes sociales, las 3 que se han consolidado como estándares, en el fondo tienen menos de 8 años. Facebook, Twitter y YouTube podríamos decir que son las redes sociales más utilizadas y, sin embargo, dentro de muy poquitos años estarán absolutamente fuera de uso, ¿no? Por eso las herramientas en nuestro contexto, en nuestra sociedad, hay que darles un lugar, digamos que no demasiado relevante. O sea, hay que estar metido, hay que estar atento, pero hay que saber que dentro de 2 años vamos a estar utilizando otras, ¿no? Por eso, más importante que el uso de las herramientas y las tecnologías es el uso, o sea, la formación de una cabeza capaz de discernir. Lo que la facultad tiene que hacer, las facultades de comunicación tienen que hacer, es crear cabezas capaces de discernir, o sea, de encontrar lo que buscan. Y si no lo hacen, pues nada, iremos arrastrados por las tecnologías y por las herramientas nuevas de un lado a otro. El uso de las redes sociales personalmente hace que las redes sociales hace que no existan, o sea, que lo que se transmite en una pantalla, esto es una cosa muy importante porque me parece que nos está dando muchísimos problemas y no nos damos cuenta, ¿no? En una pantalla yo no veo personas, veo personajes. Cuando yo me relaciono con una persona a través de Facebook, tengo que tener claro que no estoy relacionándome con una persona, sino con un personaje. O sea, con una persona que ha creado un perfil de sí misma, para bien o para mal, desdibujado o no desdibujado, concreto o abstracto, lo tengo que saber. Y tengo que saber que yo también en una red social soy un personaje. O sea, que hay cosas que no tengo por qué poner o que no tengo por qué dar a conocer. En la red solo podemos mostrar un perfil, ¿no? Otro riesgo de las redes sociales que
nos están impidiendo, bueno, manejarnos o conocer bien la verdad de lo que pasa. Nosotros tenemos intimidad, pero nuestros amigos también la tienen. O sea, la información personal no puede proporcionarse, se está transmitiendo, o sea, puedes acceder en Internet a la información de todo el mundo y hacer lo que quieras con ella. Incluida la que parece irrelevante, también hay que guardarla, hay que tener esto cuidado. Y la conversación privada, las relaciones cercanas, no se puede llevar en la tablet, en el smartphone, ¿no? Esto lo está haciendo todo el mundo, me parece que es una falta de confianza en las personas que te... La brecha digital que se abre entre las personas que forman parte de esta cultura es una brecha creciente. Y también con el tercer mundo. Es una brecha que no tiene una causa económica, o sea, no es una cuestión de ricos o pobres. El acceso es hoy tan barato que todos pueden acceder al contenido. Esto impide el desarrollo de los pueblos y las personas que lo forman, ¿no? O sea, que cada vez haya el desarrollo de las redes de Internet en los países del tercer mundo sea tan pequeño, o que el uso de Internet sea tan pequeño en personas de nuestra sociedad mayores o de otra edad o de otra tradición cultural dentro de nuestra sociedad, está haciendo que esto se... Aquí sale el Skype diciendo que hay un tío que está conectado, aunque está en Rusia. Pero bueno. Bueno, pues me parece a mí que en esto nosotros como iglesia, digamos, o como personas que piensan en el contenido social de la comunicación, tenemos una tarea, en primer lugar, formativa para nosotros mismos. Tenemos una tarea de saber discernir los conocimientos que podemos asumir y tenemos una responsabilidad de saber comunicar, de saber transmitir en la red con el objetivo del bien de las personas, ¿no? De las personas que tenemos cerca y de las personas que tenemos lejos, ¿no? El bien común de la sociedad se basa hoy en día en la capacidad de comunicar, de bien comunicar a través de las redes sociales. Y yo creo que ya.